La lluvia caía pesadamente sobre el cementerio, mientras una multitud vestida de negro se congregaba alrededor de la tumba recién excavada. Un aire frío soplaba entre las lápidas, pero lo que más helaba a los presentes era la ausencia palpable de emociones en el rostro de David. Frente al ataúd, el hombre permanecía inmóvil, sus ojos clavados en la tierra oscura que pronto cubriría el cuerpo de Emma. A su lado, Michael, su amante, intentaba disimular su nerviosismo, mirando a su alrededor, inquieto. Cuando el sacerdote terminó su último rezo, los asistentes comenzaron a dispersarse en silencio. David respiró hondo y sin mirar a Michael murmuró: «Vamos al banco». Michael asintió, notando el tono cortante en la voz de David, mezcla de ansiedad y determinación. Ambos se dirigieron a su coche, ignorando las miradas curiosas de los pocos conocidos que quedaban en el lugar. En el banco un ambiente de calma tensa los envolvió. Se dirigieron al gerente, quien los recibió con una sonrisa profesional, aunque claramente forzada. «Lamento informarle, señor», dijo el gerente después de revisar los documentos de Emma, «que la cuenta ha sido bloqueada por una orden judicial». La sorpresa se reflejó en el rostro de David. Su mandíbula se apretó y sus puños se cerraron. «¿Cómo es posible?», preguntó con voz contenida. «No tengo más detalles», respondió el gerente. «Solo puedo decirle que necesita la autorización de una persona específica para liberar los fondos». David, confuso y furioso, intercambió una mirada con Michael. Una mirada que decía mucho más de lo que ambos se atrevían a admitir en ese momento. Mientras salían del banco, la tensión entre ellos crecía. «Emma planeó esto», murmuró Michael. «Ella sabía». David lo interrumpió bruscamente. «Necesitamos hablar con su abogado», dijo sin disimular su frustración. «Alguien tiene que saber qué está pasando». David y Michael salieron del banco con una nube de incertidumbre sobre sus cabezas. Mientras caminaban hacia el coche, la tensión entre ellos era palpable. Michael, siempre con el semblante más relajado, ahora parecía ansioso. Emma debió saber algo. «Esto no es una coincidencia», insistió Michael, rompiendo el silencio. David no respondió de inmediato. Sus pensamientos giraban alrededor de las implicaciones de esa cuenta bloqueada y la mención de un confidente desconocido. Al llegar a la casa, una mansión oscura y silenciosa, David se dirigió directamente al despacho de Emma. Michael lo siguió sin saber exactamente qué esperar. «Tenemos que encontrar alguna pista», dijo David con voz firme. «Algo que explique por qué su cuenta está bloqueada y quién es este confidente». Ambos comenzaron a buscar frenéticamente en los cajones del escritorio, entre montones de papeles y documentos viejos. Fue Michael quien, al mover un libro pesado, descubrió una pequeña caja de madera escondida detrás de un panel suelto de la estantería. Al abrirla, encontraron un diario cubierto de polvo. La caligrafía fina y elegante de Emma llenaba las páginas con notas detalladas y, en algunas partes, claramente codificadas. En una de las primeras páginas encontraron la mención de un último testamento y las instrucciones para bloquear la cuenta en caso de su muerte. David comenzó a leer en voz alta. «Si estás leyendo esto, significa que el juego ha comenzado. La cuenta solo se desbloqueará cuando demuestren ser dignos de mi confianza. Hay un confidente, encuéntrenlo». Las palabras parecían un desafío desde el más allá. Michael exhaló profundamente, susurrando: «Emma sabía, ella siempre supo». David cerró el diario con fuerza mirando a Michael. «Esto no ha terminado. Necesitamos hablar con su abogado. Richard Harris debe saber algo más sobre todo esto». Michael asintió, pero la duda ya se había instalado en sus ojos. Ambos sentían que acababan de adentrarse en un juego peligroso, un juego diseñado por Emma para ponerlos a prueba. El despacho de Emma se había transformado en un caos de papeles esparcidos y cajones abiertos, pero en medio del desorden, David sostenía el diario firmemente entre sus manos. Michael, con la mirada fija en las páginas, parecía perdido en sus propios pensamientos. «Todo esto es una trampa», murmuró, «una especie de juego retorcido para atormentarnos.
David no apartaba los ojos del diario. Sus dedos acariciaban la tapa de cuero envejecido, sintiendo la textura bajo su piel. Sabía que ese libro contenía más respuestas de las que imaginaban, pero también sabía que podría estar lleno de trampas, pistas falsas y más enigmas. Emma dejó esto para un propósito, replicó finalmente. Quiere que sigamos estas pistas y así lo haremos. Pasaron horas revisando las notas de Emma. Página tras página se encontraron con detalles de reuniones, conversaciones y nombres que no reconocían. Y en medio de esos registros, Emma había dejado anotaciones crípticas, casi como si escribiera para un lector que ya conociera parte de la historia. Encuentra al confidente era una de las frases que aparecía una y otra vez. Demuestra tu valía. David levantó la vista del diario, su expresión más determinada que nunca. Tenemos que encontrar a Richard Harris. Él puede saber quién es este confidente, dijo. Michael, aunque escéptico, asintió. Ambos sabían que el abogado de Emma era su mejor opción para entender qué estaba sucediendo realmente. A la mañana siguiente, David y Michael se encontraron frente a las puertas del despacho de Richard Harris, un edificio imponente de vidrio y acero en el centro de la ciudad. El ambiente en el interior era frío y profesional. Los empleados los miraban con curiosidad y cautela mientras avanzaban hacia la oficina del abogado. Richard los recibió con una sonrisa educada, pero había algo en su mirada que sugería que sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir. Así que, finalmente han encontrado el diario, comentó con una voz suave pero cargada de intención. David se tensó al escuchar la insinuación en sus palabras. Sabemos que Emma dejó instrucciones, replicó. Necesitamos saber más sobre este confidente y cómo desbloquear la cuenta. Richard los observó en silencio por un momento antes de hablar. Emma era una mujer muy previsora, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Dejó instrucciones muy específicas, no solo para ustedes, sino para muchos de nosotros. Lo que puedo decirles es que encontrar a ese confidente no será fácil, y ella quiso que fuera así. Solo aquellos que demuestren ser dignos tendrán acceso a lo que dejó atrás. Michael frunció el ceño, irritado por las respuestas evasivas de Richard. ¿Por qué haría algo así?, preguntó. Richard sonrió levemente. Porque conocía muy bien a las personas que la rodeaban. Sabía lo que podían llegar a hacer por dinero. O por amor. Su mirada se posó un instante más en Michael antes de apartarse. David sintió un nudo en el estómago. Estaba claro que Richard no les diría todo, pero había algo en sus palabras que sugería que sabía quién era el confidente. ¿Dónde empezamos?, preguntó David finalmente. Richard deslizó un papel sobre la mesa. Aquí encontrarán una pista. Pero les advierto, no será fácil. Emma no quería que lo fuera. Al salir del despacho, Michael se detuvo en seco. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo, su voz apenas un susurro. David asintió. Ahora, más que nunca, sabían que el camino que tenían por delante estaba lleno de peligros y de revelaciones inesperadas. Y detrás de cada paso, la sombra de Emma parecía seguirlos, controlando cada movimiento. El aire de la ciudad estaba cargado de humedad cuando David y Michael salieron del despacho de Richard Harris. El sol de la tarde apenas lograba atravesar las nubes densas, añadiendo una capa de opresión al ya tenso ambiente entre ellos. Con el papel que Richard les había entregado, se dirigieron hacia el primer nombre de la lista. Un viejo amigo de Emma llamado Samuel Richter, conocido por ser uno de sus confidentes más cercanos. Llegaron a una casa antigua y elegante en las afueras de la ciudad. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de edad avanzada, con ojos astutos y un gesto calculador. «Ustedes deben ser David y Michael», dijo Samuel con un tono amable pero distante. «Emma me habló mucho de ustedes». La sonrisa que acompañó a sus palabras tenía una pizca de ironía, como si disfrutara de un secreto que ellos desconocían. Sentados en la sala de estar de Samuel, David intentó llegar al grano.
Necesitamos saber quién es el confidente de Emma. Sabemos que ella dejó algo para que tú también lo descubrieras. Samuel rió suavemente. Emma siempre fue una jugadora experta. Nunca hacía nada sin un propósito. Sí, me dejó algo, pero no estoy seguro de que quieran oírlo. Michael, sintiendo la frustración crecer dentro de él, dio un paso adelante. No tenemos tiempo para juegos, dijo. Si sabes algo, dínoslo. Samuel miró a Michael con interés antes de asentir lentamente. Hay un encuentro esta tarde a las 4. Una fuente anónima quiere hablar sobre Emma y la cuenta bloqueada. Pero tengan cuidado, no todos son lo que parecen. La advertencia de Samuel resonó en el aire mientras David y Michael se alejaban. La desconfianza entre ambos se hacía más evidente. ¿Crees que podemos confiar en él?, preguntó Michael mientras se dirigían al encuentro. David no respondió de inmediato. Su mente estaba ocupada con las implicaciones de lo que acababan de descubrir. Finalmente murmuró: «No tenemos otra opción». La cita de las 4 de la tarde los llevó a un pequeño café en una parte menos transitada de la ciudad. Entraron con cautela, sus ojos escaneando la habitación. En una mesa al fondo, una mujer levantó la mano con un gesto casual. Su rostro era familiar, pero a ambos les tomó unos segundos reconocerla. Era Carla, una amiga cercana de Emma, de la que no habían oído hablar en años. «Gracias por venir», dijo Carla con una sonrisa enigmática mientras se sentaban frente a ella. «Debo decir que Emma siempre fue una mujer fascinante». David la observó, desconfiando de sus palabras amables. «¿Qué sabes sobre el confidente?», preguntó directamente. Carla se recostó en su silla, cruzando las piernas con un aire despreocupado. «Sé que Emma siempre sabía más de lo que dejaba ver. Y sé que sabía acerca de ustedes dos». El golpe fue directo. David sintió que el color se drenaba de su rostro mientras Michael se enderezaba en su asiento, sorprendido. «Ella sabía», repitió Carla, disfrutando claramente de la tensión que había creado. «Sabía sobre el asunto entre ustedes y planeó este bloqueo como un último test. Quería ver hasta dónde llegarían por su dinero o por su amor». Michael golpeó la mesa, su paciencia finalmente agotada. «¿Por qué nos haría esto?». Carla se inclinó hacia adelante, su tono más bajo, más serio. «Porque ella no confiaba en ninguno de ustedes. Este bloqueo es solo el comienzo. Emma quiere que descubran quiénes son realmente». Las palabras de Carla dejaron a ambos hombres en silencio. En ese momento, Richard Harris entró al café, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para aparecer. «Parece que ya se han enterado de algunas cosas», comentó, sentándose con ellos sin invitación. «Emma dejó un último desafío para ustedes. Y yo tengo las instrucciones». La expresión de David se endureció. «¿Qué instrucciones?». Richard sacó un pequeño sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Deben resolver este enigma. Será su única oportunidad para demostrar lo que Emma quería que ustedes demostraran». El sobre parecía pesar 1 tonelada cuando David lo tomó. Sabía que dentro de ese papel se encontraba la siguiente etapa de su oscuro juego. Michael lo miró inseguro, pero ambos sabían que no tenían elección. Emma había dejado claro que el juego solo acababa de comenzar, y ellos estaban justo en el medio de él. David y Michael regresaron a la mansión de Emma. El sobre de Richard apretado en la mano de David como un talismán de incertidumbre. Al entrar, la casa parecía aún más silenciosa y sombría que antes, como si el espíritu de Emma estuviera observando cada uno de sus movimientos. Se sentaron en el antiguo escritorio de Emma, y con una mirada de acuerdo tácito, David abrió el sobre lentamente. Dentro había una hoja de papel con una única frase escrita con la elegante caligrafía de Emma. «Encuentra la verdad donde el sol muere y la luna nace. La respuesta está en lo que no puedes ver». Michael frunció el ceño, mirando las palabras como si pudieran revelar su significado si se concentraba lo suficiente. «¿Qué demonios significa eso?», murmuró. David leyó la frase varias veces, tratando de desentrañar el enigma. «Es un acertijo», respondió finalmente.
algo relacionado con el amanecer o el anochecer, o quizás con algún lugar específico. Se levantó de la silla y comenzó a caminar por la habitación, su mente girando con posibles interpretaciones. Michael lo siguió de cerca, su frustración creciendo con cada segundo que pasaba en silencio. «Emma quería que resolviéramos esto juntos», dijo David, volviendo su atención a Michael. «Tenemos que pensar como ella». Era astuta, siempre le gustaron los juegos mentales. Michael asintió, aunque no podía evitar sentir que todo esto era una trampa diseñada para enfrentarlos entre sí. Después de horas de discusiones y conjeturas, ambos finalmente llegaron a la conclusión de que la frase debía tener un significado simbólico. «¿Y si se refiere al jardín trasero?», sugirió Michael de repente. Emma solía decir que su jardín era su refugio al final del día, el lugar donde el sol moría. David asintió, viendo una lógica en esa idea que no había considerado antes. Ambos salieron al jardín, un espacio vasto lleno de árboles altos y flores marchitas. La luz del atardecer caía lentamente, cubriendo el lugar con sombras alargadas. Mientras caminaban, sus pies crujían sobre las hojas secas hasta llegar a un pequeño claro donde Emma solía pasar sus tardes. «Aquí es», dijo Michael casi en un susurro. David comenzó a buscar alrededor, palpando la superficie de las rocas y los árboles, hasta que notó algo peculiar. Una placa de mármol oculta bajo un banco de piedra. La placa tenía grabada una inscripción apenas visible bajo la luz tenue. Donde el sol muere y la luna nace, encuentra lo oculto a simple vista. Con manos temblorosas, levantó el banco y encontró una caja metálica enterrada en la tierra. La abrió con cautela, revelando un conjunto de llaves y una nota más. «Ahora prueba tu fe en lo que no puedes ver». La última nota de Emma parecía más un enigma que una solución. David la leyó una y otra vez, intentando descifrar el significado oculto. Michael, mientras tanto, miraba las llaves, tratando de adivinar a qué podían pertenecer. «Debe haber otro lugar», dijo Michael, su voz tensa. «Algo que no hemos considerado todavía». De repente David se detuvo, su rostro iluminado por una súbita comprensión. «La casa de verano», exclamó. Emma tenía una casa de verano que siempre decía que era su santuario privado, un lugar donde nadie podía molestarla. Siempre bromeaba diciendo que era un sitio para los secretos de la noche. Michael asintió, recordando también las palabras de Emma. Sin perder tiempo, subieron al coche y se dirigieron hacia la casa de verano, un pequeño chalet situado al borde de un lago, donde el sol se ponía justo detrás de las colinas. La oscuridad comenzaba a envolver el paisaje cuando llegaron. A medida que se acercaban, vieron que una tenue luz titilaba desde el interior de la casa. Se miraron con sospecha, pero sabían que no podían retroceder. Con las llaves en la mano, David abrió la puerta, y el sonido de una respiración entrecortada los recibió desde dentro. En el centro de la sala, sentada en una silla, una figura se levantó lentamente. Era una mujer mayor de cabello canoso y rostro sereno. «Soy Margot», dijo con voz suave, el confidente de Emma. David y Michael se quedaron inmóviles, sorprendidos. Margot continuó. «Emma me pidió que evaluara sus verdaderas intenciones, que viera si eran dignos de lo que dejó atrás». Su voz se tornó más firme. «Pero no se trata solo del dinero. Se trata de la verdad, de enfrentar sus propios demonios». David, sintiendo una mezcla de alivio y temor, dio un paso hacia adelante. «¿Qué quieres decir con enfrentar nuestros propios demonios?». Margot sonrió levemente. Emma quería que vieran lo que su relación con ella realmente significaba. Esta última prueba no era para que demostraran su valía a ella, sino a ustedes mismos. El aire en la sala se volvió pesado. La comprensión los golpeó como un balde de agua fría. Todo este tiempo, el juego de Emma no había sido para castigarlos, sino para hacerlos confrontar la verdad sobre sus propias vidas y las decisiones que habían tomado. «¿Y ahora?», preguntó Michael con un nudo en la garganta.
Margot se levantó y caminó hacia la ventana, señalando hacia el lago. Ahora deben decidir qué es más importante para ustedes: el dinero de Emma o lo que queda de su dignidad. David y Michael quedaron en silencio, sus ojos siguiendo el dedo de Margot hacia el lago, cuyas aguas oscuras se movían lentamente bajo la luz tenue de la luna. Las palabras de Margot resonaban en sus mentes. Deben decidir qué es más importante: el dinero de Emma o lo que queda de su dignidad. Sabían que esta era la última parte del juego de Emma, la prueba final que decidiría el desenlace de todo. Margot los observaba, su mirada tranquila pero firme. Emma siempre dijo que quería que enfrentaran sus verdaderas motivaciones, que se vieran a sí mismos tal como son. Añadió: solo entonces sabrían si merecen lo que ella dejó atrás. David respiró hondo. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y finalmente una especie de claridad. Miró a Michael, quien parecía igualmente abrumado. Quizás esto es lo que Emma quería desde el principio, murmuró Michael, su voz llena de resignación. Quizás no era sobre el dinero en absoluto. David asintió lentamente. Ella siempre supo cómo manipular las cosas para que parecieran de una manera cuando eran de otra, respondió. Y sabía cómo hacernos enfrentar nuestras propias sombras. Una sensación de calma comenzó a inundar su pecho. Pero quizás es hora de dejarla ir. Michael lo miró, sorprendido por la súbita aceptación en la voz de David. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, aunque en el fondo sabía la respuesta. David se volvió hacia Margot. «No queremos el dinero», dijo con una firmeza nueva en su voz. «No más juegos, no más pruebas. Queremos terminar con esto». Margot sonrió, satisfecha con su respuesta. «Muy bien», dijo. «Emma estaría complacida de verlos llegar a este punto. Pero debo advertirles, renunciar a la herencia de Emma también significa renunciar a todo lo que ella dejó, todo lo bueno y lo malo». David y Michael se miraron mutuamente, y en ese instante comprendieron que ya habían tomado la decisión. No era solo por ellos, sino también por Emma, para honrar la memoria de una mujer que, a su manera retorcida, les había enseñado una lección vital. «Estamos listos», dijo David. Margot los guió hasta la puerta, y antes de salir, les entregó un sobre sellado con cera roja. «Emma dejó esto para ustedes», explicó. «Es su última voluntad, su verdadero legado». David tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió despacio, como si al hacerlo estuviera cerrando un capítulo de su vida. Dentro del sobre había una carta breve escrita con la caligrafía inconfundible de Emma. «Si han llegado hasta aquí, entonces han entendido. No se trata del dinero, se trata de la verdad. Sean libres». Junto a la carta había una llave antigua con un pequeño mapa que señalaba un lugar en el jardín de la casa de verano. David y Michael se miraron una última vez antes de salir al jardín. Siguieron el mapa hasta un viejo roble donde encontraron una pequeña caja de metal enterrada en la base. Al abrirla, vieron una única foto. Emma sonriendo en su juventud, libre, bajo un cielo despejado, con una nota en el reverso. «Vivan como yo lo hice, sin miedo, sin arrepentimientos». Sintieron una mezcla de alivio y melancolía. Sabían que Emma había jugado con ellos, pero también había buscado liberarlos de sus propias cadenas. «Es hora de seguir adelante», dijo David, cerrando la caja y guardándola en su bolsillo. «Emma ha tenido la última palabra. Ahora es nuestro turno». Las semanas que siguieron fueron un torbellino de decisiones y resoluciones. David y Michael decidieron vender la mansión de Emma y donar una parte significativa del dinero a causas que ella había apoyado en vida. Aunque ya no estaban obligados por su juego, ambos sentían que era lo correcto, una forma de cerrar el ciclo. Ambos siguieron adelante con sus vidas, más ligeros, más libres. Habían pasado por la prueba final de Emma, y aunque no todos los secretos fueron revelados, ni todas las heridas curadas,
comprendieron que el verdadero legado de Emma no era la riqueza material, sino la comprensión de que algunas cosas son más valiosas que el dinero: la verdad, la redención y la libertad de ser quien realmente eres. Y mientras se alejaban de la casa que alguna vez fue un símbolo de opresión y secretos, una ligera brisa movió las hojas del jardín, como si Emma estuviera sonriendo desde algún lugar, satisfecha de haber enseñado su última lección. Suscríbete ahora y no te pierdas los videos más emocionantes. También no olvides darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.